Si quieres saber lo más reciente sobre fútbol americano, como las últimas noticias de la NFL, el análisis de los expertos en LFA o College Football, o disfrutar de las narraciones de los partidos de Thursday Night y Monday Night, estás en el lugar correcto. Esto es Sport Ball, donde solo cabe el fútbol americano. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, dependiendo en qué momento hayan decidido darle clic a este episodio. Les agradecemos que nos regalen unos minutos de su tiempo, cerca de 40-45 minutos, para escuchar este episodio del día de hoy. Un episodio que pues volverá a tener a nuestro nuevo elemento, nuestro nuevo colaborador que se sumó para esta temporada aquí en Sport Ball. Ya lo escuchamos en la pretemporada hablar de lo más destacado, de lo más llamativo que se presentó en cuanto a lesiones, y hoy volvemos a recurrir a él para que nos explique 3 casos, tal vez 4 si lo queremos ver así, que se presentaron apenas en la semana número 2 de la National Football League. Así que bienvenido, mi estimado Alberto Hernández, fisioterapeuta deportivo. Buenas noches. ¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación a este proyecto. Me asumo con mucho cariño y pues esperaré dar lo máximo posible para que tu audiencia se lleve la mayor información necesaria para saber este tema de las lesiones. Bien, pues sí, muchas gracias de verdad por tu participación en estos momentos, Alberto. Y vámonos rápidamente a lo que nos atañe, y eso es lo sucedido allá en Cincinnati, en donde pues el equipo de los bengalíes, que ha iniciado con una buena marca, 2 victorias y 0 derrotas, lamentablemente está pagando con una lesión clave el hecho de arrancar así esta campaña. Y es que por ahí del segundo cuarto, el famoso quarterback Joe Burrow, fue capturado por Armstead, por este liniero defensivo de los Jaguares de Jacksonville. Y todo bien, digamos que ahí, ¿no? Pero lamentablemente al momento de la captura, al momento de él intentar salir, ¿no? Escaparse, pues se lastima el pie. Inicialmente era eso, ya después lo hicieron ir a la banca y empezó a mostrar molestias, después a la famosa carpa azul, donde se intensificaron, y cuando por su propio pie buscó llegar al vestuario, pues no lo logró, tuvo que apoyarse en los preparadores físicos y así hasta el vestidor. Días después, se nos informa que se le presentó el conocido también como Turfo, ¿no? O dedo de césped. Entonces, en términos médicos y españolizado, mi estimado Alberto, platícanos un poco de qué se trata esto. Así es llevar una articulación más allá de donde se puede en el movimiento de extensión. En este caso, la extensión del dedo es hacia arriba. Si tenemos el pie plantado en el piso, llevamos los dedos hacia abajo, es una flexión, hacia arriba es extensión. Ok, perfecto, muy bien. Obviamente, pues todos conocemos, ¿no? Hay ligamentos, hay tejidos, hay todas estas cosas que ayudan a unir, a mantener de forma pues estable, ¿no? Una articulación, ¿no? Pero acá pues obviamente todo es mucho más pequeño, ¿no? Y mucho más delicado, ¿no? No se compara, creo, todo esto, y corrígeme si estoy en error, con un tema de la altura del torso, o no sé, en el muslo, ¿no? Que son músculos amplios, que son músculos naturalmente gruesos,
Y a diferencia de lo que es un dedo gordo, donde pues para empezar es como el final, ¿no? De ese sostén del cuerpo, ¿no? Es el primer punto de contacto y el último, por ejemplo, ¿no? En el caso de los quarterbacks que despegan tras un movimiento, ¿no? Sí, claro, es una parte muy importante del cuerpo. Luego lo tomamos a la ligera, es un dedo del pie, pero en el caminar, en el estabilizarnos estando de pie, al correr, es una de las partes más importantes justamente en dar el paso. Sí, sí, justamente es algo fundamental y algo que no podemos obviar y decir que pues es dentro de lo normal, si se le puede decir. Ahora, mi estimado Alberto, aquí con información de la gente de ESPN, ¿no? Encontré, siendo un poquito, ¿cómo decirlo? Yéndonos a las raíces, ¿no? Yéndonos a los orígenes de este problema, que, bueno, este nombre del dedo del césped se empezó a nombrar a partir de la introducción del césped artificial, cuando los tachos, los cleats o los tacos se enganchaban al césped y se clavaban mientras el peso corporal recaía sobre la parte superior del pie, lo que lleva a este tema de la hiperextensión. En el caso, por ejemplo, del campo de los Cincinnati Bengals, hasta donde tengo entendido, pues es un campo natural. En ese sentido, ¿qué tanto crees tú que ayudó, que no ayudó el que se haya desarrollado en estas condiciones? Pues al final del día, si no me recuerdo, la lesión sucedió al hacer una captura al quarterback. Entonces, pudo haberle caído el tacleador encima y hubiera sido la misma lesión, tanto en pasto natural como en pasto artificial. Ok. Por lo fuerte del impacto. Ok, ya. Sí, entonces al final es un complemento, ¿no? De todo el escenario que se presentó. Muy bien. ¿Y por qué, por ejemplo, este tipo de lesiones, que sí son poco comunes, yo no recuerdo alguna recientemente, o bueno, no porque, más bien, primero, ¿se pueden tratar sin operación? Porque inmediatamente lo que se nos ofreció fue que iba a ser llevado a cirugía, que incluso iban a consultar a un doctor especialista en esto, ¿no? De mucha reputación y todo esto. Pero lo primero que se tocó fue operación. ¿Se puede manejar de otra forma? Con métodos tradicionales, si se le puede decir, solo de reposo y otro tipo de atenciones. Sí, claro, vaya, dependiendo del grado de la lesión. Uh-huh. Los reportes que yo tengo fue una lesión de tercer grado, donde ya no solamente es una hiperextensión de los ligamentos, donde ahora ya involucra una ruptura de alguno de sus tejidos, ligamentos, tendones, cápsula articular, que es lo que yo tengo reportado. Ok. Un de tercer grado. Ok, entonces llegó al tercer grado, que es lo máximo, ¿no? Lo que se considera en antes términos... de la fractura, ajá. Ah, ok, perfecto. Ok, muy bien. Bueno, y una vez que entonces nos dan a conocer esta información de la operación, están manejando estos 3 meses, ¿no? Están hablándose de 12 semanas, de que se pierda el resto de la temporada. ¿Tú coincides en ese pronóstico? O podrías tú, digo, sé que te faltan muchos elementos, pero así como en términos generales, ¿podrías tú decirnos que se va a perder más? Sí, vaya, desde la era de la rehabilitación, pues sí, más o menos son entre 8 o 12 semanas lo que se lleva ese tipo de lesiones, en especial en el grado en el que se encuentra. Y está comprometida la cápsula articular, lo más seguro es que se requiera una operación, uh-huh, en la cual se va a tratar toda esa parte del cartílago intraarticular, ligamentos, alguna reconstrucción que se requiera de los mismos tendones. Aproximadamente sí, de 8 a 12 semanas son de recuperación. Ok, perfecto, muy bien. Y mira, para cerrar, digamos, eso en específico, yo te voy a abordar lo de Brock Purdy, que igual también platicando fuera de micrófonos me decías que es muy similar. Estoy aquí consultando la información que nos brinda Dan Orlovsky, que es un analista de ESPN, y él comenta que, por ejemplo, a él le pasó algo muy similar.
lo arrollaron, los dos huesos del que componen el pie se le separaron y el dedo no se le flexionaba y bueno, pues el dolor era insoportable, pero en su caso no lo operaron, sino simplemente usó una bota ortopédica durante el resto de la pretemporada. Eso fue antes obviamente de ya entrar a la temporada regular. Y pero sí es una lesión terrible que hoy en día, ¿no? Después de mucho tiempo, aún la siente. Entonces la pregunta es aquí, una vez que ya te operan, una vez que ya sanas, que haces la rehabilitación, ¿corres ese riesgo de recaer, de estarlo padeciendo constantemente? ¿O puedes jugar ya libremente y volver a mover el pie pues como si no le hubiera pasado nada? Pues después de un buen proceso operatorio y una buena rehabilitación, lo más seguro es que ya no vuelva a recaer de esa molestia. Ok, pero no es que tenga que dejar el fútbol americano, ni las prácticas, ni nada de eso. No, para nada. Sí va a tener que esperar un rato en lo que se recupera la articulación, pero conforme vaya avanzando el proceso de rehabilitación, va a ir integrándose cada vez más a las prácticas y esperemos al final de la temporada. Ok, sí, pues sí, habrá que ir semana a semana prácticamente, también viendo cómo le va a los Bengals en la temporada. Iniciaron 2-0 e increíblemente pues están pagando, por así decirlo, el haber empezado así, con otra lesión de su jugador más importante, ¿no? Que pues sí, fue reemplazado y ganaron y todo, pero pues sabemos que todo lo que involucra el que Joe Burrow se vea en medio de estas lamentables situaciones. Otro que pasó por ahí y que coincidías tú, Alberto, que va a vivir algo muy similar, aunque el reporte inicial es que se iba a perder cerca de entre 2 y 5 semanas, es Brock Purdy, el jugador de los 49ers. A él le sucedió una semana antes, en otras condiciones, en otro momento del partido. Entonces, si tuviéramos que llevarlo a la comparación, ¿cuál es la diferencia o qué juega a favor de Purdy para no perderlo 3 meses? El grado de la lesión. Ok. Sí, completamente el grado de la lesión. Estamos hablando de qué grado es el de Purdy y cómo se va a llevar su rehabilitación. Sí, Porque bueno, insisto, ¿no? O sea, Purdy, no es un jugador que se aloque, no es un jugador que decida salir de la bolsa de protección a menos que lo vayan a capturar. No lo vemos constantemente yendo a buscar el 1-10, ¿no? Como un Jaden Daniels, como un Patrick Mahomes. Entonces no sé ahí en ese sentido si le pueda favorecer también a él el no tener, ¿no? Que constantemente despegar el pie y hacer uso del pie, digo, más allá de lo que te exige ser quarterback. Sí, justamente el método de juego, el grado de la lesión influye mucho en el tiempo de recuperación. En este caso, pues fue una lesión de un grado menor, en el cual solamente hay una ligera hiperextensión de la cápsula articular y los ligamentos. Ok, muy bien. Bueno, entonces son dos grados distintos, son el mismo nombre, pero pues obviamente las noticias son más positivas para Brock Purdy porque hay ese menor impacto, ¿no? Y la edad, ¿no? Supongo también, Alberto, eso no te pregunté. La edad también juega mucho, ¿no? Quiero pensar. Sí, por completo. Mientras más jóvenes somos, tenemos un mayor proceso de regeneración, más, por decirlo mejor, sí, por completo, un proceso de recuperación mejor, más rápido. Ok, perfecto, muy bien, entiendo. Vale, entonces pues ahí están estos casos que pues sí, como lo dice Alberto, van a tener finales completamente distintos y pues ya estaremos viendo a Brock Purdy pues para mediados de octubre aproximadamente, mientras que a Joe Burrow pues ojalá de verdad le deseamos que se recupere pronto para tenerlo en diciembre, quizá en enero si es que los Bengals llegan a los playoffs. Muy bien, mi estimado Alberto, pues cambiamos de lesión y aunque nos vamos a mantener, ¿no? En las extremidades inferiores, porque el pasado jueves, en partido que les llevamos aquí a través de Sport Ball, a través de YouTube, que por cierto les recordamos que estamos semana a semana narrando un partido,
Ya le estaremos confirmando pronto cuál será el de la semana 3. Pero en la semana 2 tuvimos el duelo entre Washington y el conjunto de Green Bay. Y los Commanders estaban jugando pues sí mal, estaban en una situación muy complicada. Y entonces en una ruta que corrió Austin Ekeler, su corredor titular, a falta de 5 minutos, casi 6 de partido, prácticamente solo, prácticamente sin tener a nadie a 2-3 metros, decide hacer un arranque o tuvo que hacer un arranque y se cae. Empieza a quejarse, empieza a tocarse en la parte baja, ¿no? de su pierna, de su pie, si no me equivoco, el derecho, si no estoy en un error. Y yo me acuerdo que en ese momento, en un inicio, un servidor que estaba llevando la narración, pues lo relacionó con el tema del tendón de la corva, lo llamado también como calf, ¿no? Allá bueno, en inglés y en Estados Unidos. Pero Gustavo, que estaba como analista, nos dijo que él presentía que era más un tema del tendón de Aquiles. Y eso terminó pasando, mi estimado Alberto. Entonces, pues para comenzar con este desglose de esta lesión, digo, sé que seré muy, muy obvio, pero hay quienes probablemente no lo sepan. ¿Qué es el tendón de Aquiles? El tendón de Aquiles es una estructura muy importante en nuestro pie. Es el encargado de la plantiflexión, poner los pies en puntitas. Es el tendón más grande o más grueso del cuerpo humano. Uh-huh. Es el que se encarga de caminar, saltar y absorber el impacto en las caídas. Okay. No tengo el dato del grado de la lesión, Okay. pero por lo que estoy escuchando y viendo, fue una ruptura del tendón de Aquiles. Uh-huh. Uh-huh. Aquí puede ser desde un porcentaje menor hasta una ruptura total. Okay. Ese tipo de lesiones, así como lo manejó en el juego, el término es signo de la roca lanzada, algo similar, no tengo bien el dato. Se siente como si hubieran aventado una roca a la parte del tendón. Uh-huh. Muy común cuando tenemos una falta de fuerza en los tendones o alguna patología que los vaya degenerando. Okay. En este caso, pues sí, tal vez parezca que fue algo absurdo, ¿no? La forma en la que se lastimó, pero es la forma más común de romperte el tendón de Aquiles. Das un arrancón con una fuerza más de lo que el mismo tendón soporta y termina por ceder. Y justo se siente así, uh-huh, como si roca al tendón. Ok, comprendo. Ahorita que manejabas el tema de llevar a más, ¿no? Al tendón o a esta parte del cuerpo, me pregunto yo y seguramente mucha gente. ¿El cuerpo te manda señales específicas para esto? O sea, te va avisando, a lo mejor, no sé, con punzadas, con no sé, un escalofrío, no sé, digo, voy a empezar a divagar porque pues no soy médico ni soy especialista, pero trato de ponerlo en términos muy, muy, muy planos. ¿Hay eso? ¿Se presenta eso antes de que se te dé esta lesión para que a lo mejor tú mismo digas, ¿sabes qué? No voy a correr este tipo de ruta o no voy a hacer este tipo de movimiento? Varía por completo. Uh-huh. Como puedes irse sintiendo una sensación de hormigueo, un dolor ligero en el músculo de la pantorrilla, en la unión músculo-tendinosa, como puede ser completamente espontáneo, una ruptura del tendón espontánea. Okay. Tú estás corriendo de lo más normal, de repente das un arrancón más fuerte de lo que estabas acostumbrado en ese momento, uh-huh, y cede. Sí, puede variar la sensación que puedes experimentar. Ok, mira, interesante. La verdad es que, digo, un servidor nunca lo ha vivido, gracias a Dios. No sé tú que también practicas el americano y este deporte de contacto, pero, híjole, sí suena algo muy, de entrada, doloroso y, pues, obviamente que te toma mucho tiempo, ¿no? Porque ya entrando en términos de lo que será la operación y lo que será la intervención quirúrgica, me imagino que ronda algo como lo del Turf4, ¿no? Digo, sé que son músculos y son partes distintas, pero pues a veces coinciden en ese tipo de tiempo para la mejora, ¿no? No, ese tipo de lesiones sí va un poquito más allá. Sí va a tardar un poquito más
por el tiempo de recuperación del tendón. Ujú. Es un poco más lenta. Al ser un tejido casi avascular, no le llega sangre suficiente. Ok. El proceso inflamatorio y de cicatrización se convierte en mucho más lento. Ah, mira, interesante, ok, muy bien, entonces por lo mismo de que no le llega sangre, tampoco es una operación tan escandalosa, quiero pensar. Bueno, en la parte del quirófano no estoy bien informado, Ok, pero las imágenes que he llegado a ver, casi no hay sangre en esa zona ok, alrededor del tendón. De hecho, si sientes arribita del talón, ajá, vas a sentir el tendón, no hay músculo alrededor de él. sí. Tendón, piel, grasa y hueso. Ah, ok, perfecto, muy bien, entonces sí, es una zona muy única, muy especial de nuestro cuerpo, definitivamente. No sabía, la verdad, no, insisto, ahí sí soy muy neófito en ese tema, pero bueno, híjole, es algo difícil de tratar. Y en temas de la rehabilitación, igual preguntándote en relación a lo mismo con Joe Burrow, una vez que la llevas, una vez que la ejerces, quedas tocado, quedas incluso más allá de tocado, uno podría decir, no sé si te ha tocado atender casos, uno podría decir que te da hasta miedo ya hacer un arrancón, o si puedes tener esa confianza de otra vez ejercerlo. Sí, bueno, he tenido la oportunidad de atender ese tipo de patologías, tanto como paramédico en los campos de tocho, como terapeuta en el consultorio. La cuestión justo del miedo a que vuelva a pasar es muy común. Se llama kinesiofobia, es miedo al movimiento, y agorafobia, miedo al dolor. Estas dos fobias las tratamos también en el consultorio, no desde la parte psicológica, sino desde la parte del movimiento. Es ir preparando al cuerpo y exponiéndola poco a poco a esta misma lesión. Ok. Se llama entrenamiento en imágenes de lesión. Mira, interesante, desconocía los términos y cómo se abordaba, pero ok, muy bien, bueno, pues obviamente también le deseamos a Ekeler una pronta recuperación. Es un elemento clave. La temporada pasada fue de los pilares de esta ofensiva de los Commanders. 367 yardas, 366 recepciones, y complementaba un buen grupo, sinceramente, ¿no? De corredores, junto con Jacory Kroski, Jeremy McNichols y Chris Rodríguez, que de hecho ha estado inactivo los 2 primeros años, pero bueno, pues son de esas cosas inevitables, ¿no? Al final, que no podemos ni controlar ni del todo anticipar. Y para cerrar con esto, mi estimado Alberto, igual veía ronda los 30 años Ekeler. Tranquilamente podríamos verlo mucho más años. Digo, una vez pasando este tema que nos dices de los fobias, de los miedos y de la recuperación, ¿sí lo podríamos ver también mucho tiempo? Sí, claro. Si llevando un buen proceso de rehabilitación podemos volverlo a ver en los emparrillados sin ningún problema. Ok, no se merma. O sea, si él pensaba jugar hasta los 35, puede seguir pensando jugar hasta los 35. Sí, perfectamente. Bien fortalecido. Y después de una muy buena operación, que es lo más seguro que tenga, va a tener un futuro todavía en los emparrillados. Ok, perfecto. Bueno, pues eso definitivamente debe ser una noticia alentadora para el mismo Ekeler y para toda la organización de los Commanders de Washington. Bueno, eso en ese sentido. Y vamos a cerrar esta consulta, Alberto, agradeciéndote de antemano tu tiempo y tus conocimientos aquí compartidos en Sport Ball, con un caso ya de la parte superior del cuerpo, más específicamente del hombro, y seguramente pues más internamente, ¿no? El tema de la clavícula, porque en ese mismo partido, 2 cuartos antes, quizá 3, el wide receiver de los empacadores de Green Bay, Jaden Reed, se terminó lesionando inicialmente, como lo digo yo, el hombro. Una jugada un tanto también fortuita en la búsqueda de concretar el touchdown. De hecho, inicialmente lo marcaron,
pero un castigo pues hizo que no contaran esos 6 puntos. Si no me equivoco, iban con ese touchdown se iban a poner 13-0 o 14-0, una cosa así, los empacadores de Green Bay. Pero pues en ese afán, ¿no? También muy clásico, muy común de mantener la posesión del balón y no poder meter las manos, pues Jayden Reed se mete un costalazo fuera del terreno de juego y inmediatamente también se llevó la mano al hombro, se aquejó, tuvo que necesitar del apoyo de médico, obviamente salió por su propio pie, pero pues sí es una lesión en ese momento se veía una situación muy seria. Entonces, pues arrancar por ahí, Alberto, y haciendo una comparación, ¿qué es más, no sé si decir doloroso, pero sí más, pues que tú como fisioterapeuta incluso ya puedes decir, esto es lesión, una situación en esta parte del cuerpo, también en un punto muy específico como la clavícula, o lo que hemos hablado de los pies? Bueno, en el fútbol americano, pues las lesiones en los miembros inferiores son más comunes por completo. Ok. Y entonces, al ser esto superior, digamos que te agarra como, no desenganchado, pero sí inesperado. Pues bueno, sí. Desde la forma en la que cayó se veía que iba a haber alguna lesión ahí, porque estamos hablando de la clavícula. Uh-huh. Es el hueso con la forma más fácil de fracturar. Es un hueso en forma de S, es un hueso delgado, que lo más común es que llegue a una fractura. Si no se llega a dislocar, seguro va a ser fractura. De hecho, la fractura de clavícula es una de las más comunes a nivel general, deportiva o en la vida diaria. La fractura de clavícula es de las más comunes. Ok, podríamos decir que mucha gente puede sufrirla, o sea, el 90-80% de la población puede sufrirla, este tipo de fractura, incluso no jugando americano. Vaya, no tanto, ajá, pero sí es de las fracturas en general, un 50-60% más común que haya una fractura de clavícula. Ok, muy bien. Y ya que nos hablas de que es un hueso pequeño, un hueso con una forma particular, ¿no? Como bien señalas, en forma de S, ¿qué tan fácil es de atender, ¿no? Tanto quirúrgicamente como en temas de rehabilitación, porque me imagino que pensando un poquito en los movimientos, ¿no? En la forma en la que hay que mover el hombro o hay que irlo llevando, también debe de ser un caso muy específico, ¿no? Sí, bueno, quirúrgicamente, por la cantidad de veces que se da o se presenta este tipo de fracturas, hemos avanzado muchísimo. La operación de fractura de clavícula cada vez es más eficiente. Y como terapeutas nos dejan mucho menos trabajo, porque, repito, es de las más comunes. Entonces ya muchos cirujanos tienen experiencia suficiente y tecnologías nuevas para tratar quirúrgicamente este tipo de lesiones. Ok, muy bien. Y fisioterapéuticamente, ¿cómo podrías describir qué son estos, pues, movimientos, repito, para ejercerlo? No sé, o sea, yo me imagino, dime si estoy en error, al momento de levantar el brazo, ¿no? De despegarlo, pues, hasta ciertos grados, o al momento de llevar el hombro hacia adelante o hacia atrás, pues también a cierto ritmo. ¿Va por ahí? Así es, la clavícula tiene dos articulaciones, una en el esternón y una en el acromion con la escápula. La clavícula está involucrada en la aducción de hombro después de los 90 grados. Entonces, pasando los 90 grados en llevar el brazo hacia arriba por el lateral, eso es una aducción. Uh-huh. Ahí se presenta el movimiento de la clavícula. Abajo de los 90 grados, el movimiento es completamente de la articulación glenohumeral. Estabiliza el esternón junto con la escápula. Uh-huh. Y da
un plus de protección a las costillas y en esta parte hacia la zona del corazón y pulmones. Como el proceso de rehabilitación es bastante rápido después de una buena operación. La recuperación es bastante más rápida que en cualquier otra lesión, o en cualquier otra fractura. Ok, muy bien, interesante. Porque de hecho ahorita que hablas de tiempo de recuperación, el diagnóstico inicial brindado por Ian Rapoport, que no es médico, pero que es un insider muy conocido en la NFL, manejaba de 6 a 8 semanas. Entonces, ¿tú podrías decir que podría quedar en 6 semanas? Sí, de 6 a 8 semanas es el tiempo de consolidación promedio de un hueso. Ok. Ajá, en 6 a 8 semanas ya se genera un callo óseo suficientemente estable como para empezar a hacer movimientos más complejos. Ok. Ya, a que vuelva a los emparrillados va a tardar todavía un poquito más, mínimo un par de meses más. Ok, entonces si inicialmente se esperaba que regresara en noviembre, es muy probable que se pierda el resto de la campaña. Probablemente, pero volvemos a lo mismo, todo está en el proceso de la operación y de la rehabilitación. Mientras mejor sean estos procesos, más rápido va a recuperarse y reintegrarse al campo. De acuerdo, ok, muy bien. Y en específico, y ya para ir concluyendo con esta lesión, mi estimado Alberto, ¿qué tanto juega en la posición que él ejerce? Porque me imagino un poco que en términos, por ejemplo, de los hombres de trinchera, de los hombres de pesados, vamos, al final, debe ser un escenario, pero él es un receptor, él es alguien que debe estar pues ligero, pero a la vez resistente al ser receptor. ¿Eso puede interferir? Sí, vaya, va a interferir principalmente en esos movimientos que mencionamos, arriba de los 90 grados, que como receptor son la mayoría. Sí, claro. Buscar levantar las manos para ir por el balón, ahí va a haber una repercusión un poquito al principio, pero fortaleciendo la musculatura alrededor va a recuperarse bastante rápido. Desventaja es que no hay un músculo cubriendo este hueso. Entonces, esa protección la va a hacer completamente el hueso. No hay un músculo que lo proteja. Ok, entiendo. Pues... Eso es la desventaja. La ventaja es que el propio cuerpo es tan sabio que va a empezar a mandar más células de calcio, más células de hueso, más osteofitos, haciendo más fuerte la zona de la fractura. Oh, mira, interesante. Otro nuevo concepto que conozco y que aprendo. Fíjate cómo es la medicina de interesante y de llamativa, que después de tantas consultas, honestamente nunca había escuchado esto de los glóbulos. Bueno, esos que mencionaste en especial, ¿no? Pues están los leucocitos y demás. Pero, ok, muy bien, muy bien. Bueno, entonces, pues sí, en términos generales, también igual es difícil, ¿no? En llevar este tipo de lesiones, pero como dice, sí, el cuerpo al final es una gran máquina muy, muy sabia que sabe, ¿no? Y que, insisto, ¿no? Manda estas señales, manda estos avisos. Igual cuando le ayudas y cuando te pones de su lado, por así decirlo, pues también te puede, no mágicamente, pero sí eficientemente, obviamente, ayudarte, ¿no? A sanar como debe de ser, ¿no? Para que, pues, sigas desarrollando tus actividades, ¿no? Comunes, vamos a decirlo. Así es. Ok, perfecto. Pues qué bueno, la verdad, y por eso es que acudimos a ti para este tipo de lesiones y de este tipo de casos, Alberto. Qué bueno que nos has abierto el panorama, nos has aclarado diversas dudas y que así podamos igual para la próxima ya no quedarnos con tantas y poder hacer un diagnóstico, bueno, no un diagnóstico, poder dar una información mucho más clara. Digo, al final el diagnóstico lo hacen ustedes los especialistas con las herramientas y con todos los datos que se van brindando paso a paso, día a día y estudio a estudio, que es lo más importante. Bueno, pues así llegamos al final de esta consulta, una consulta un tanto fugaz, un tanto
rápida, pero muy valiosa, llena de cosas interesantes. La verdad es que yo lo valoro, siempre lo he dicho, tener este tipo de especialistas lo valoro mucho porque así uno se empapa, conoce más cosas y se alista para lo que pueda suceder tarde o temprano, porque pues son situaciones que, como hemos visto, se pueden dar en la semana 2 o se pueden dar en la semana 17 o hasta en el mismo Super Bowl, ¿no? Y entonces pues las cosas y los escenarios son distintos según el momento. Mi estimado Alberto, agradecerte otra vez por tu participación, por haberte sumado. ¿Algo más que quieras añadir que se nos haya pasado a mencionar? No, por el momento sería todo lo que estaríamos tocando. Agradecerte a ti por la invitación una vez más a este espacio. Y sería todo. Ok. Y recuérdanos dónde la gente te puede también consultar y se puede encontrar contigo si es que necesita una consulta, amigo. Sí, claro, el consultorio está ubicado en la colonia Pradera, en la alcaldía Gustavo Madero, Ciudad de México. Y podemos contactarnos mediante Instagram, Alberto HDZ fisioterapeuta. Alberto HDZ fisioterapeuta. Tanto Facebook como Instagram. Hay un mensajito y podemos acordar alguna sesión. Ok, perfecto, muy bien. Pues me parece estupendo y ojalá la gente lo apunte para que te tenga ahí presente. Digo, se escucha feo, pero cuando les pase algo malo, ¿no? Pero bueno, es parte de la chamba y es parte de este mundo médico y de la fisioterapia, perdón. Así es, yo le digo mucho a los jugadores de los equipos donde trabajo, no te deseo el mal, pero si te lastimas, piensa primero en mí. Totalmente de acuerdo, no hay mejor forma de definirlo. Perfecto, pues bueno, así es esto y así hay que entenderlo, no hay de otra. Pues bueno, así llegamos al final, insisto, de este episodio. De verdad les agradecemos. Fue mucho menos tiempo, fueron 35 minutos aproximadamente. Ojalá los hayan escuchado hasta el final, lo puedan compartir, puedan estar al pendiente de lo que les vamos a ofrecer más adelante, en el resto de la semana y de lo que nos queda de septiembre, para seguir aprendiendo y para seguir poniéndose en contexto de lo que sucede alrededor de la NFL, porque no solamente son partidos, no solamente son puntos, sino es todo un mundo de situaciones en torno a este deporte que queremos y que practicamos. Pues él es el fisioterapeuta Alberto Hernández, su servidor Ángel Estrada. Nos escuchamos en la próxima, que sigan pasando un excelente día. Muchas gracias y hasta pronto. El capítulo se ha terminado y te agradecemos habernos escuchado hasta el final. No te pierdas de todo nuestro contenido en X, Instagram, Spotify, YouTube y aquí nos reencontramos en el próximo episodio.